Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental le damos la más cordial de las bienvenidas a esta ya segunda capacitación del día de hoy y que lleva por título Fauna en el CIA. Les recuerdo que en la mañana también estuvimos con un tema muy interesante que era flora y vegetación en el CIA, ya, y hoy por la tarde fauna en el CIA. Ambas temáticas fueron relevadas por la ciudadanía en una encuesta que se hizo por allá por el año 2020 ya para saber cuáles eran los temas de su interés. Por lo tanto, esta capacitación, como la de la mañana, responden un poco a esta necesidad que tenían ustedes como ciudadanía de poder entender un poco más el componente flora, vegetación y fauna en el CIA, con la finalidad también de que sus observaciones en los procesos de participación ciudadana fueran también un poco más robustas y así también poder tener respuesta a todas sus inquietudes. ¿Ya? La presentación el día de hoy estará a cargo del profesional Gabriel Mendoza, del Departamento de Especialista de Cambio Climático, de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, ¿ya? Del Servicio de Evaluación Ambiental. Tiene mucha experiencia, Gabriel, en fauna, ¿ya? Así que espero que esta capacitación pueda llegar a todas y todos ustedes con todo el cariño que hemos metido en esta misma presentación, ¿ya? Les recuerdo, antes de dar el pase a nuestro compañero de labores, Gabriel, que durante el evento ustedes pueden realizar dudas, pueden resolver sus dudas o pueden realizar preguntas a través del chat, ¿ya? Que va a estar habilitado durante toda la presentación. Bueno, sin más que informar, dejo entonces con ustedes a Gabriel Mendoza. Adelante, Gabriel. Vale, Luis, muchas gracias por la presentación. Bueno, como se indicaba, esta presentación, esta capacitación está orientada a la ciudadanía y tiene por objeto justamente presentar y relevar la información más importante respecto a cómo se aborda la temática en el CIA respecto al componente de la fauna. Como tal, entonces, el objetivo es justamente dar a conocer estas materias que están asociadas al componente fauna silvestre dentro del proceso de evaluación ambiental. En este sentido, la presentación consta de dos temáticas o dos partes bien definidas que se refieren justamente a la presentación de este objeto de protección, que es la fauna, y por otra parte, cómo se hace la evaluación misma de este componente. Para esto, entonces, lo primero es que podamos hacer esta revisión de este componente de la fauna silvestre. También qué es lo que se protege en el CIA en ámbitos generales y dentro de esto cómo se inserta la fauna silvestre. La definición de los recursos naturales renovables que está considerada dentro de la normativa ambiental y una definición bien clara sobre lo que es la fauna y que puede a veces traer algunas confusiones en las personas respecto a lo que es la fauna silvestre, la fauna nativa, fauna endémica y aquella fauna que no es parte y que no entra dentro del componente ambiental en el CIA, que sería la fauna introducida o la fauna doméstica, por así decirlo. En este sentido, podemos ver en pantalla, por ejemplo, algunos de los elementos del medio ambiente que definen y que conforman este medio ambiente en el cual como especie nos vemos insertados. Están numerados ahí distintos tipos de elementos del medio ambiente, como es tanto la parte acuática, la parte terrestre, algunos servicios ecosistémicos que también se entregan desde el medio hacia las personas y que esta interrelación es justamente lo que se evalúa en el CIA. Ahora, ¿qué es lo que protege el CIA? Esto está establecido en la normativa del artículo 11 de la ley 19.300 y establece al menos 6 aspectos que están considerados o que son estos objetos de protección. En particular, lo que nos convoca a nosotros son estos recursos naturales renovables. Y dentro de estos recursos naturales renovables tenemos claramente algunos elementos que son de tipo biótico y otros que son abióticos, como por ejemplo el aire y el suelo, y en particular la biota conformada por la fauna y la flora silvestre. En particular lo que lo convoca es la fauna silvestre. También dentro de el reglamento del CIA, que es quien justamente establece los procesos por los cuales o cómo se hace, cómo se aplica la ley 19.300, tenemos indicado cuáles son estos recursos naturales renovables en su artículo 6 y ahí también se insertan los animales silvestres.
Pero entonces, ¿qué son los animales silvestres? ¿Qué es lo que es la fauna? ¿A qué elemento en particular se refiere? Es importante destacar que la normativa existente en este momento no establece ninguna diferencia entre lo que es fauna vertebrada o invertebrada. Habla de animales en su conjunto, ¿ya? Y por ende, dentro de la fauna silvestre se refiere a aquellas especies que son de carácter endémica o nativa. Hace referencia particularmente a ellas y no a aquellas que son domésticas o que no son propias de la región. ¿Cuál sería el caso en particular? Bueno, en esta gráfica se puede apreciar claramente cuáles son aquellas especies que son consideradas de origen nativo, de origen endémico y aquellas que son exóticas. ¿Cuál es la mayor diferencia? Bueno, especies nativas son aquellas que son propias del lugar, que no han llegado por alguna acción humana y que por ende forman parte natural del lugar. Pero tienen la diferencia es que estas especies comparten de forma natural una residencia en otras localidades o en otros países. Por ejemplo, acá tenemos la distribución natural del puma, ¿ya? Considerando que en realidad hay 6 subespecies de puma, pero dentro de la especie puma como tal, esta se distribuye desde Alaska hasta Sudamérica. Entonces su distribución natural es esta. Por ende es una especie que es nativa de este lugar. También tenemos el caso del zorro, que también tiene una distribución bien amplia, pero concentrada más en el hemisferio sur, pero que también se encuentra de forma natural en Chile. Y el guanaco, que es otra especie que tiene una amplia distribución en Sudamérica, particularmente en aquellas regiones que tienen alguna predominancia andina. Estas especies como tales son nativas, son propias del lugar, no han sido traídas por algún efecto antrópico, ya sea de forma intencional o accidental. ¿Ya? En este sentido, ahora, ¿cuáles son las especies endémicas, como comentábamos recién? Estas especies son aquellas que solamente habitan en un lugar particular. ¿Ya? ¿Qué es lo que gatilla esta generación de especies? Bueno, estas especies generalmente se desarrollan debido a que ocurrió un fenómeno de aislamiento que impidió que estos ejemplares, esta población, tuviera contacto o reproducción con otras especies, perdón, con otras poblaciones, y comenzó un proceso de especiación. Vale decir que empezaron a aclimatarse a un lugar que era particular y único, y entre ellos comenzó una reproducción particular que las aisló de las otras poblaciones. Entonces ocurrió un menor intercambio genético, lo que gatilló una mayor vulnerabilidad porque son específicos de un lugar y una evolución que es única y particular de ellos. Ahora, en este sentido, vamos a dar como un ejemplo una especie que es endémica de Chile, que se desarrolla y que se encuentra exclusivamente en la región de Antofagasta, particularmente en el Salar de Atacama, más particularmente en la zona sur del Salar de Atacama, más particularmente en un sector de bofedales y vegas que están en la parte sur del salar y que corresponden a un afloramiento que baja de los cerros cercanos, en los cuales se forma esta pequeña poza que se llama como tal una vega de tiro pozo, y es en este sistema lacustre que es muy concentrado, muy pequeñito, en que podemos encontrar una especie única en Chile que es el Ovia atacamensis, que es este caracol, de muy pequeño tamaño, ahí se ve una relación de aspecto junto con una moneda de 10 pesos, es muy pequeña, y es una especie que solamente vive en este sistema de lagunas en el sur de Salar de Atacama, en todo el mundo. Esto releva justamente la importancia y esta vulnerabilidad de estas especies porque cualquier cambio climático en estas condiciones gatilla su muerte, porque están ultra acostumbrados a una condición muy particular. No los puedo sacar de su ambiente directamente porque ocurre la pérdida de ejemplares. Bueno, y el último aspecto a considerar son las especies exóticas. Estas especies no están dentro de la normativa chilena, ya que por ser especies exóticas, no están dentro del paraguas de protección de las especies nativas y endémicas. Y como ejemplo, la que ustedes ven aquí en pantalla, tanto hay especies que son asilvestradas como el perro y el gato, y otras directamente que han sido introducidas ya sea por un efecto o un error, como por ejemplo fue la zarzamora que llegó al sur de Chile por los colonos alemanes, u otras especies que han sido traídas directamente por un uso económico, como el bisón para peletería, el jabalí para la caza y el carneo, junto con el ciervo rojo,
Y bueno, el castor americano que se introdujo por temas de producción de piel y que finalmente se descontroló en el sur y provocó una serie de efectos que alteran el ecosistema. ¿Ya? Bueno, pero dentro de lo que es la fauna, estas especies tienen que tener una relación con su medio, y el medio más directo que tienen relación es justamente con la parte vegetal. Y por ende, hay una serie de ambientes en los cuales la fauna nativa e endémica en Chile se desarrolla y puede expresarse. Por ejemplo, aquí vemos en la fotografía un sistema en que vemos un bosque, que es la parte de la ladera que está hacia la izquierda, y un matorral que está hacia la derecha, un sistema de ribera que está justamente al borde del río, y en la parte inferior se ve una pradera que es un sector con vegetación mucho más descubierta, con herbáceas principalmente. En este tipo de ambiente podemos justamente encontrar aves como el pequén, puma, lagartijas o reptiles, y también invertebrados. Estas especies están ubicadas y están orientadas justamente en estos ambientes porque son en los cuales ellos se desarrollan. El puma claramente en un sector de matorral porque no es de bosque. Los reptiles en un sector de pradera porque claramente buscan las mayores temperaturas, y en este caso un matapiojo libélula asociado directamente a el río, el sistema ribereño, que es donde justamente hacen su ciclo reproductivo tanto para alimentarse como para poder generar su próxima generación. Volviendo a los elementos del medio ambiente, bueno, entonces, ¿dónde estamos insertados nosotros? Acá tenemos una fotografía de un sector en que podemos hacer el ejercicio teórico de cómo podemos identificar estos elementos del medio ambiente para fauna. Por ejemplo, acá tenemos un sector boscoso que en realidad corresponde a una plantación forestal, no es un bosque como tal. Tenemos también una identificación de un sector de matorral, ¿ya? Y con bosque nativo se aprecian diferencias de tonalidades de las hojas, cosa que no ocurre con la formación anterior, que es todo homogéneo, es una formación, o sea, una plantación monotípica de una sola especie. Tenemos también un sector altamente intervenido de una pradera en la cual se realiza ganadería. Otro sector ribereño en la cual es similar al anterior, pero ya hay bosque, hay algunas formaciones vegetales y se puede asociar directamente con una formación asilvestrada. Tenemos otro sector al medio que corresponde a un río que corre entre medio de las formaciones. Otra formación más arriba que corresponde a un sector más rural, se aprecian algunos puntos blancos que corresponden a casas. Hay animales domésticos ahí también. Otro sector de pradera más al fondo y de cultivos agrícolas, y un tercer, o sea, y un último sector forestal en la ribera norte de este curso de agua. Ahora, dentro de la evaluación ambiental ya vimos lo que es el componente como tal, el componente de fauna silvestre. ¿Cuál es la evaluación que se hace? Recordemos que esta presentación contiene dos partes, ya vimos lo que es el componente de fauna como tal, y ahora viene la evaluación. Bueno, ¿cómo se realiza esta evaluación en el CIA? Recordemos que el CIA es un instrumento, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahí hay una pequeña diferencia que igual es importante que la tengan en clara. El CIA es un instrumento, es una herramienta con la cual se hace la evaluación. Ya, no es lo mismo el CIA que el CIA. Entonces, bueno, lo primero es ver si es que existe la necesidad de hacer una evaluación del proyecto, ¿ya? Considerando evidentemente que este componente de fauna está asociado dentro de un proyecto que puede estar afecto a algún tipo de impacto. Entonces, este proyecto requiere ingresar al servicio de evaluación ambiental, tiene que presentarse una IA o una DIA, una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es el proceso de evaluación ambiental de una IA, que es el más complejo y que justamente que vamos a ver para que ustedes lo puedan entender a cabalidad? Y sus distintas fases: la identificación de impactos, que se describe, cómo se evalúan y se hace una predicción de estos impactos, cómo se genera una evaluación de la significancia o del grado de impacto de las acciones del proyecto, y qué medidas van asociadas a esto en los casos que los impactos sean significativos, y cómo se puede mitigar, reparar o compensar.
y finalmente el seguimiento de esta medida o de estas acciones para determinar si la medida es eficiente o no, si fue efectiva o no en el tiempo. Primero que todo, esta evaluación obedece también a un marco normativo, todo está reglado en el sistema de evaluación, asociado directamente al artículo 11 de la ley 19.300 y al artículo 4 del reglamento. Y aquí hace función, como mencionábamos anteriormente, a evaluar los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, en este caso, fauna. Y el reglamento en que hace mención sobre cuándo se debe hacer un ingreso por una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. ¿Y eso cómo se determina? Bueno, acá hay una gráfica que muestra justamente cómo ocurre este proceso. Primero, determinar si el proyecto se somete a evaluación. Hay una opción en que el titular de forma voluntaria puede ingresar al CEA, al CIA, a evaluación. ¿Ya? En el caso que así no sea, valga la redundancia, el proyecto tiene que ingresar a través de un listado de tipologías de ingresos. Recordemos que los proyectos no ingresan por los impactos que están generando. ¿Ya? En Chile la normativa ambiental considera un listado de proyectos que están indicados en la ley y en el reglamento están detallados sobre cuáles son los tipos de proyectos que tienen que ingresar a evaluación. ¿Ya? Listado de proyectos es lo que se denomina como la tipología de ingreso. Entonces, si mi proyecto calza dentro de ese listado de proyectos, tengo que entonces hacer el siguiente paso. Ingreso como un estudio de impacto ambiental o ingreso como una declaración de impacto ambiental. Particularmente en este caso vamos a ver un proyecto que ingresa como un estudio. Vale decir que sí genera o presenta a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Vale decir, genera impactos significativos. ¿Ya? En este sentido, en esta pequeña gráfica podemos ver el paso a paso de cada uno de estos procesos de evaluación. El titular genera una descripción del proyecto en cual explica cada uno de los pasos del proyecto, en qué consiste, dónde se va a instalar, cuáles son cada una de las acciones y obras, y dónde entramos nosotros justamente en la parte de identificación de impactos. Una vez que ya está descrito el proyecto como tal, está definido cada una de sus partes, obras y acciones, esas son las que yo tengo que entonces incorporar y determinar entonces cuáles son los impactos que estaría generando. En este sentido, los impactos más comunes o más importantes que se están generando en cualquier proyecto en general son los que están indicados aquí en pantalla. La pérdida de individuos, invasión de individuos o ejemplares de fauna foráneos, perturbación de fauna, modificación de la población, fragmentación o pérdida de hábitat y efectos derivados del impacto en otro componente. Vale decir que yo altere, por ejemplo, el suelo o altere el curso de agua o que altere las condiciones del aire o que altere una formación vegetal que justamente tiene relación directa o indirecta con la fauna y esta se puede ver afectada. Claramente si yo tengo fauna asociada al suelo del bosque y yo realizo un corte del bosque, claramente no están las condiciones y esa población tiene que desplazarse o simplemente se va a morir y van a ocurrir pérdida de ejemplares. ¿Ya? En este sentido, se ve aquí en pantalla un ejemplo de un ambiente o un hábitat sin proyecto, en la esquina superior izquierda. Las manchas de colores que ustedes ven ahí, o esos polígonos, corresponden a distintos tipos de formaciones vegetales o ambientes en realidad. Y en este caso, la línea central, la línea azul, corresponde a un río que va cruzando por un sector de un valle, y en la imagen de al costado, en que se aprecia el impacto de pérdida de hábitat, se ve qué ocurre cuando se levanta un muro, que es lo que se ve en color negro, y se forma este embalse, que es este espejo de agua en color azul. Todo lo que queda justamente debajo del agua se pierde, hay pérdida de hábitat. Y por ende, como la pérdida de hábitat es tan dramática, ocurre también una pérdida de individuos. Poblaciones completas pueden perderse y pueden desaparecer. Y eventualmente algunas especies que son endémicas, ¿ya? Que ya serían singularidades dentro de las especies de fauna. Abajo, por ejemplo, tenemos un hábitat sin proyecto, se ve una pequeña línea que corre de izquierda a derecha, que es un camino que se acaba de abrir. Esta es una fotografía del Amazonas, y al lado podemos ver claramente cómo generó este camino
la introducción de una serie de procesos o proyectos que ocupan este camino para su traslado, para desarrollar sus actividades, y que claramente es como una barrera que yo estoy colocando entre lo que ocurre en la parte norte y la parte sur, y ahí se genera un efecto de fragmentación. ¿Ya? Entonces, recapitulando, de estos impactos asociados a fauna, tenemos la destrucción o pérdida de hábitat. Acá vemos claramente un bosque completo que fue cortado, y es casi como con regla, está cortado completamente el bosque, y en el borde del bosque se genera un cambio de las condiciones propias de luminosidad y de humedad. Claramente las condiciones en el borde no son igual que el interior. La fragmentación de hábitat, que es el impacto más común que generan los proyectos que son denominados de tipo lineal, como los caminos, particularmente autopistas, que están diseñados justamente para el no ingreso de personas y por ende tampoco de otro tipo de organismos, en este caso animales, y por ende lo que queda a un lado no puede franquear hacia el otro lado, y esto gatilla que poblaciones completas se diverjan. Es como que yo ya no puedo conversar con mi vecino nunca más, y por el contrario, puede que yo tenga mi lugar de alimentación al otro lado del camino, o mi área de reproducción al otro lado del camino. Y eso gatilla que la población que queda al lado incomunicado no puede alimentarse o no puede reproducirse, o directamente que este parche que va quedando de vegetación, esta comunidad sea tan pequeña que sea incapaz de mantenerse en el tiempo y finalmente desaparece. También tenemos acá lo que es la degradación del hábitat, que es similar a la anterior en el sentido de que también hay un camino que corre por ahí, pero los animales claramente pueden pasar de un lado a otro, es un camino rural, pero claramente las condiciones del ambiente varían drásticamente. Ya se ve que hay madera que está cortada, hay árboles que están, perdón, árboles talados, madera a cada uno de los costados del camino, se ven cárcavas, se ve barro, se ve proceso de erosión, y estas condiciones, por ejemplo, ya no son factibles para que vivan ciertas especies, y esas especies se van fragmentando y separando por degradación del hábitat. Y otro efecto también particular es justamente la introducción de especies exóticas, que, por ejemplo, en el caso del castor, modifican abruptamente las condiciones del ambiente, generando estos sistemas de lagunas que inundan praderas bajas de sistemas ribereños y lo convierten en sistemas lacustres, provocando tanto la muerte de los árboles que quedan inundados como que las especies que están alrededor de este río o curso de agua tengan que desplazarse igual que como un embalse. Y otras especies, como por ejemplo el jabalí, que directamente destruyen el suelo en busca de alimento, poseen un cartílago duro en la nariz que justamente hace ese trabajo. El ciervo rojo, que bueno, en realidad no es tan grave la introducción como tal, pero sí provoca el desplazamiento de otras especies y puede llegar a competir con nuestros ciervos chilenos, que es el pudú y el huemul. Y bueno, la chaqueta amarilla, que es una especie claramente muy agresiva, que no solamente genera impacto directamente en la fauna del lugar, sino que también en las personas, ya que es un animal que provoca heridas o lesiones en las personas en el periodo estival. Bueno, ya tenemos identificados los impactos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Determinar cuáles son los impactos que justamente afectan a nuestra población, y determinar también cuáles de estos gatillan o permiten determinar el área de influencia. Vale decir, hacer el cruce entre los efectos que yo estoy generando, la fauna del lugar, y en esos lugares en que se cruzan y pueden afectar directamente a la fauna, esa es nuestra área de influencia. Como su nombre lo dice, es el área en que las acciones del proyecto se expresan directamente sobre la fauna y la fauna lo recibe, y eventualmente pueden llegar a tener un impacto significativo. Particularmente en este caso, sí, porque estamos hablando de un estudio de impacto ambiental. En este sentido, ¿cuál es la información que se requiere entonces para poder hacer este análisis? Bueno, la información que se requiere está también indicada y está arreglado en la ley, en el artículo 12. La descripción de la línea base que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no estén operando, y que consideren a aquellos ecosistemas terrestres que incluirán descripción, análisis de animales silvestres, identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies, y así de todas formas identificando aquellas que se encuentren en alguna categoría de conservación.
Esta categoría de conservación es un estudio, es un proceso que se realiza en forma continua en nuestro país y que permite determinar cuál es el grado o el riesgo de que una especie esté en categoría de extinción. Y va desde fuera de peligro a directamente una especie que está extinta. En Chile muchas especies, no son pocas, están en la categoría ya de amenaza o directamente en peligro de extinción o en peligro crítico. Y esa claramente es una de las singularidades más importantes y más relevantes al momento de hacer la evaluación de impactos. Bueno, como mencionaba anteriormente, toda esta información ayuda a definir y justificar justamente dónde se están proyectando estos impactos y cómo gatillan sobre la fauna. La línea base tiene que ser detallada, por eso se requiere una serie de procesos anteriores, que es la toma de datos en terreno, que también está arreglado en el CIA. Hay documentos que justamente explican cómo tiene que hacerse este levantamiento de información, tanto cuáles son las metodologías y cómo es el desarrollo de la campaña de terreno en sí. Y que justamente esta descripción adecuada permite realizar previamente la identificación de impactos y su medición. Pero ¿cómo se realiza la medición? No es una cosa que yo lo haga directamente y diga, esto es significativo, no, no. Hay todo un proceso en el cual se hace una valorización de impactos, ¿ya? Y en esta valorización de impactos están considerados los aspectos que ya mencionamos, como los atributos y singularidades de cada una de las especies en rigor y que se pueden ver afectadas a este impacto. Entonces, ya tenemos la información de el componente en sí. Estamos describiendo el componente de fauna terrestre. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que hacer un listado faunístico, vale decir, una revisión de cuáles son las especies que yo potencialmente voy a encontrar en el lugar. Con este listado faunístico, el especialista va a terreno, levanta información esperando encontrar estas especies, sobre todo las más sensibles, y con esta información permite hacer un levantamiento más acorde para el proceso de descripción del componente y su proceso de evaluación posterior. ¿Ya? Hay una serie de fuentes que son bibliográficas que permiten justamente hacer el levantamiento, como las que ustedes ven en pantalla, que es el listado faunístico de proyectos de categoría de conservación, proyectos que ya han sido evaluados, estudios de terceros o directamente estudios científicos. Ahora, ¿qué es lo que se describe entonces en este estudio de impacto ambiental? Bueno, acá tenemos a la izquierda estos impactos potenciales que pueden afectar a la fauna y a la derecha una serie de procesos metodológicos que permiten levantar información en terreno. De estos, los más comunes son los que están destacados acá, que son la transecta, las trampas Sherman, las ecolocalizaciones, las trampas cámaras, los puntos de aves, los playback, tanto para aves como anfibios, mediciones de tránsito aéreo y dentro de invertebrados, no olvidemos que considera tanto vertebrados como invertebrados, la red entomológica, las trampas Barber, las sabanillas y la trampa de luz. Estas metodologías, vamos a hacer una revisión rápida sobre más o menos cómo funcionan, para que ustedes la puedan conocer y tengan alguna noción de ellas. El transecto es directamente un ancho de faja en que el especialista camina por el medio ambiente, por el ambiente en particular, y realiza un conteo tanto de la riqueza de especies, o sea, cuántas especies hay, y el número de ejemplares por cada una de estas especies, ¿ya? Este tiene un ancho particular y un largo determinado según la especie que ande buscando. Las trampas Sherman son estas cajitas que están acá, que pueden ser cerradas o abiertas, pueden ser más grandes o pequeñas según el tipo de animal que yo quiero capturar. A diferencia de la anterior metodología, solamente es visual. En este caso hay una captura del animal, que es por ejemplo, un roedor como el que vemos aquí en pantalla. Puede ser animales más grandes, como por ejemplo un coipo, ya que también es un roedor, pero mucho más grande, de porte como de un castor, pero es propio de la región, ¿ya? O directamente las trampas más grandes que permiten cazar zorros y hasta pumas incluso, pero que en Chile no se ocupan porque en realidad no son parte del alcance de estos proyectos, ¿ya?
Dentro de las metodologías también tenemos las ecolocalizaciones que permiten escuchar el canto, perdón, el sistema de comunicación y vocalización de los quirópteros, los murciélagos, que se van grabando y permiten a través de la gráfica del canto que ellos realizan de estas vocalizaciones, permiten una identificación con una alta efectividad de cuál es la especie que está vocalizando en ese momento. Hay sistemas que son manuales, por así decirlo, y otros que son automáticos, como los que ven en pantalla, que a medida que van escuchando, van registrando el sonido, automáticamente comparan con una base de datos y te entregan el nombre automáticamente de la especie que yo estoy escuchando. Las cámaras trampa, que son uno de los sistemas que más ocupa, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, para registrar presencia de especies crípticas o de difícil registro, difícil visualización, como el gato colocolo, el gato andino, el pudú o el puma, ¿ya? Son estas cámaras que se colocan en algún lugar particular, generalmente en un sendero en el cual hay tránsito o hay evidencia de tránsito de estos animales, y se deja ahí a veces hasta por meses, según lo que la batería dure, y permite justamente grabar o fotografiar todo lo que pase a través de un sensor de movimiento que se activa, toma la fotografía o graba un video. En este caso, lo que se ve ahí es un fotograma de un video de un pudú que fue capturado el año 2013, si mal no recuerdo, en el sector de Chiloé, y que claramente es identificada la especie y también deja el registro del día y la hora en que fue hecho el registro, ¿ya? Ahora, otra metodología importante, sobre todo con aves, que es una especie que tiene una gran capacidad de desplazamiento y a veces cuesta mucho ver, pero sí permite su canto una identificación rápida, tenemos el punto de muestreo de aves, que es similar al transecto, con la diferencia de que yo estoy en un lugar fijo y estacionario, y todo lo que pasa alrededor de aves, yo lo voy registrando. ¿Ya? ¿Por qué es un lugar fijo? Porque las aves generalmente cuando escuchan que alguna persona se va desplazando, o escapan volando o se quedan en silencio y no son detectables. Entonces, al estar sentado o de pie en un lugar pero en silencio, el animal, por así decirlo, se acostumbra y hace su vida normal. Y ahí, después de pasado cierta cantidad de minutos, se hace el levantamiento de información. Acá tenemos, por ejemplo, el uso de binoculares y un prismático de largo alcance, justamente para hacer conteo y censo de especies. En este caso, en el norte de Chile, por lo que se ve ahí, ese es un salar. Bueno, esta parte es un poco más práctica. Si pueden subirle un poquito de volumen a sus equipos. Este es el playback, que justamente lo que hace es reproducir un sonido, una vocalización de un animal, y lo que se espera, el especialista, es la respuesta de este animal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sonido. Gabriel, ¿Sí? ¿No se me parece escucha? que me parece que no se escucha, pero puede que sea por haber compartido inicialmente la presentación en modo sonido o sin sonido. Así Ah, que si gustas puedes pasar tú primero a pantalla completa y haces este rol nuevamente de volver a compartir con sonido para que te pueda escuchar la ciudadanía que está conectada. Así que ahí los compañeros de la producción, ahí tú dejo estás de en compartir. pantalla. Claro, puedes dejar de compartir y volver a compartir con sonido para que puedan ahí escuchar el sonido de las especies que tienes Perfecto, en sí. cuestión. Sí, Ahí justamente vi el icono que decía compartir con sonido. A ver ahora. perfecto. Ahora sí, debería. Exacto, ahora se escucha súper bien, así que yo voy a silencio para que vuelvas a presentar esa lámina. Gracias, Gabriel. No, gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Ok, ahí va. Bueno, este sonido corresponde directamente a un flamenco. Es un sonido poco conocido por la gente porque no todos tienen la oportunidad de verlo o escucharlo. Y que es un ave del norte de Chile y también en la parte austral. Acá tenemos a un tucúquere, se me adelantó justamente la imagen al sonido.
Voy a colocar de nuevo. Es el clásico sonido de un búho. Este sonido lo hemos escuchado, que creo que mucha gente lo puede escuchar aquí en Santiago en invierno. Voy a colocar de nuevo. Y que corresponde justamente a un colibrí, ¿ya? Yo creo que muchos lo han escuchado y no lo han visto. No saben de dónde viene el sonido. Bueno, es de un colibrí. Este sonido, que es como un pío de un pajarito, en realidad es una sorpresa porque corresponde a nuestra ranita de Darwin. Es un canto que es muy similar a un pajarito y que canta en el suelo del bosque y que permite justamente identificarlo porque es muy, muy difícil de verlo por su camuflaje que tiene y por su tamaño, que es muy pequeño. Este sonido es justamente de un sapito cuatro ojos, que acá se ven, bueno, los ojos funcionales, y acá una glándula que tiene en la espalda que pareciera un ojo, por eso es que tiene ese nombre, sapito cuatro ojos. Y el último, ese pareciera ser un pájaro, pero también ese es de un anfibio, en este caso de la Irolina selvática o rana esmeralda, que vive en el sur de Chile. ¿Ya? Entonces, justamente estos sonidos se reproducen en el ambiente para esperar la respuesta del animal, y si es que hay una respuesta, evidentemente gatillaría el registro de la riqueza de especies, pero así no permite determinar la abundancia, o sea, cuántos ejemplares hay. De todas formas, es una metodología muy utilizada y que está validada justamente para poder determinar la presencia de estas especies de difícil registro. Acá tenemos otra metodología que es el tránsito aéreo, que está muy en boga últimamente, particularmente por la presencia y el desarrollo de proyectos de aerogeneradores, y que tienen justamente como este movimiento de las palas, gatillan traumas y colisión con aves que pasan volando. Entonces hay una serie de metodologías para poder determinar cuál es la ruta que utiliza este animal para que el aerogenerador o no se localice en ese lugar o pueda tener algún sistema de detención de las aspas para minimizar el riesgo de colisión y de pérdida de ejemplares, ¿ya? Y dentro de los invertebrados, yo mencionaba la red entomológica, que es como la clásica imagen que uno tiene del entomólogo que anda ahí con su red cazando mariposas. Y la sabanillo paraguas, que justamente está destinada, así como la anterior, a las especies voladoras. Este está destinado a aquellas especies que viven en el follaje. Se le da como un zamarreo en el fondo de la rama para que caigan los animales que están ahí, junto con algunas hojitas, y después se hace la revisión para determinar qué especies son las que se encuentran ahí presentes. Otra metodología que ataca directamente ahora las especies que están en el suelo es la trampa Barber, se llama así por su desarrollador, de apellido Barber, y que considera una trampa, en el fondo es un frasco por el cual el animal va caminando y cae directamente adentro, donde hay una solución de agua con detergente para que el animal no quede flotando, sino que se hunda y, bueno, lamentablemente en este caso el animal muere eh, para poder hacer la identificación. Otra metodología es la trampa de luz, que justamente se utiliza de noche, como su nombre lo dice, y estarían estos cuatro tipos de especies: las especies que son voladoras, las especies nocturnas, las especies de suelo y de follaje, consideradas en este abanico de metodologías para su captura. Estas metodologías están todas indicadas y detalladas en un documento, una guía que elaboró el CEA y que publicó el año 2015, en la cual se detallan cada una de estas metodologías y otras, porque considera flora, fauna y flora y fauna, justamente para el levantamiento de información en terreno.
Acá tenemos una variante en que las amarillas están en el suelo y generalmente aquí llegan mariposas nocturnas, polillas y zancudos. Muchos zancudos. También están estos métodos que son indirectos, como por ejemplo detección de animales por huellas o fecas. Hay manuales que justamente permiten identificar las especies por estos agentes. Restos óseos, cornamentas, dientes, huesos. Incluso los búhos, cuando se alimentan, evacúan por la boca una egagrópila, que justamente es una masa de huesos, pelos y uñas que no puede digerir y la regurgita. Y eso es información muy importante justamente para determinar la presencia tanto de búhos, porque solamente ellos la generan, como que otros animales hay como roedores de los cuales se alimentan. O sea, ahí tenemos como un 2 por 1. Y acá otras estaciones que son de tracción olfatoria, se deja una suerte de arena blanda, se esparce una arena suave y que permite por atracción olfatoria que animales lleguen ahí, dejen sus huellas como en el primer caso y permite su identificación posterior. Bueno, ya tenemos el listado faunístico de las especies endémicas nativas que se encuentran en el lugar, tenemos las especies que están en categoría, tenemos identificados los ambientes y tenemos las áreas sensibles. ¿Cuáles son las áreas sensibles? Aquellas particularmente en las cuales se presentan estas especies que están en categoría o que tienen alguna singularidad particular. Por ejemplo, ranita de Darwin, que solamente vive en el sotobosque de ciertos tipos de bosques, que en el fondo que es el piso del bosque, ¿ya? Y que gatilla justamente un área sensible. Cualquier modificación de esa área gatillaría un impacto directamente sobre este animal. Y dentro de los ambientes de fauna, un listado leve que puede ser, no es restrictivo, o sea, pueden haber muchos más ambientes de ambientes de fauna identificados o mayormente identificados en Chile. Bosque nativo, pradera, cultivo, matorral, hay una serie ahí que están detallados. Lo que los comentaba anteriormente, entonces, están estas singularidades de las especies que gatillarían que fueran más sensibles unas que otras. Y acá están detalladas, también están indicadas en esta guía del 2015, que serían categorías de conservación de amenaza y casi amenazadas, presencia de especies endémicas, que tengan un rango de distribución restringido, que se estén registrando estas especies en el límite de su distribución normal, vale decir que están justo como en el límite en que las condiciones climáticas permiten su presencia, por ende son mucho más sensibles, están como más estresadas, por así decirlo, al estar en esas condiciones, que estén colindantes con un sitio prioritario o un área bajo protección oficial o un área privada de protección y que por ende estén en condiciones que sean mucho más delicadas o mucho más naturales que se encuentran fuera de esta área protegida, que se encuentren cerca de un área de un humedal o en sectores en zonas semiáridas, que son zonas particularmente sensibles porque son condiciones muy extremas, y presencia de un ecosistema amenazado, por ejemplo, volvamos al caso de un humedal por un proyecto inmobiliario o que represente una condición particular del medio para estas especies o que tenga algún valor importante, un valor ambiental importante en el territorio, ya sea que esté definido dentro del plano regulador como tal y que se defina como una zona de protección o de cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son estas especies, por ejemplo, que estamos considerando? Bueno, aquí hay algunas fotografías del abejorro chileno, una especie que está en peligro de extinción, la misma ranita de Darwin, que también está en peligro de extinción, algunos reptiles del salar de Atacama, flamenco chileno, el puma, y dentro de eso una especie que está cada vez más en boga porque se registra con mayor frecuencia en la parte andina, es justamente el gato andino, una especie muy esquiva, muy difícil de registrar, pero que los proyectos que se generan justamente en la zona cordillerana permiten, al levantar información en terreno, permiten su registro y amplían su rango de distribución. Pero también con eso estamos gatillando que son proyectos que están afectando su ambiente y por ende pueden provocar la pérdida de ejemplares. Bueno, ya hicimos entonces la descripción de lo que es la fauna. Está descrita, está levantada, detallada.
determinamos cuál es el área de influencia, donde se cruzan justamente nuestras especies de fauna con las acciones del proyecto. Y ahora viene el siguiente paso, que es justamente determinar estos impactos, estos efectos, ¿son significativos o no significativos? ¿Estoy generando un impacto tal? ¿Sí o no? Como les mencionaba, hay una metodología de trabajo en que se valorizan cada uno de los aspectos importantes o relevantes de estas acciones del proyecto o las singularidades de la fauna y que permiten entregar un número matemático. Hay una ecuación, por así decirlo, que entrega un número, es una metodología que está avalada y que es aceptada en el Servicio de Evaluación Ambiental como tal y que permite justamente determinar su significancia. Bueno, ¿qué considera esta metodología? Primero, si es que altera la calidad o la cantidad de un recurso, en este caso la fauna, afecta su permanencia, afecta su capacidad de reproducción, altera las condiciones de su ambiente que gatillen una menor presencia o una baja en su desarrollo. Estas son las preguntas que se están haciendo y que gatillan justamente o que determinan que una alteración puede ser significativa o no. Bueno, esto que sea un poco árido, pero lo vamos a pasar bien rápido, es justamente una explicación, un ejemplo de cómo se hace este cálculo. Puede ser algo incluso un poco frío, pero es la única forma en que podamos conversar de un mismo tema entre evaluadores y titulares para poder determinar que un impacto significativo, más allá de lo que yo crea que pueda ser significativo. Se evalúan diversos factores, diversos criterios. Por ejemplo, en la calificación ambiental del impacto, el carácter, la probabilidad de ocurrencia, su intensidad, extensión, duración, el desarrollo y su reversibilidad. Cada uno de estos criterios se valoriza de 1 a 4 generalmente o 1 a 3 respecto, por ejemplo, si la certidumbre del impacto es baja, media o alta. Un ejemplo, si yo voy a colocar un camino sobre un humedal, claramente el impacto es alto, o sea, la certidumbre es completa, va a ocurrir el impacto. Pero si yo determino que mi humedal está a un costado del camino, bueno, entonces el impacto puede ocurrir, sí, yo creo que es medianamente factible que ocurra. No, 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 está un poco más alejado. Ah, entonces ya la certidumbre es más baja. Ahí se va evaluando. Y claramente en este proceso el titular entrega un valor y el servicio hace su evaluación y entrega un valor que puede ser similar o no. Y ocurre este como pimponeo dentro de la evaluación ambiental. Hay otros efectos como por ejemplo la sinergia o la relación causa-efecto que existe entre una acción y otra que podrían gatillar justamente que una acción se amplifique en magnitud o en efecto por sobre otro. Estos serían uno de los aspectos más importantes, que es justamente la probabilidad de ocurrencia, la duración y la reversibilidad del impacto, que están considerados y que tienen mayor peso dentro de esta ecuación, considerando que justamente la reversibilidad es aquella en la cual yo, una vez que dejo de hacer mi acción sobre el medio, cuál es la capacidad que tiene el medio de volver a su condición original, si es inmediata o no. Como ejemplo, una acción que sea el ruido de una motobomba que estoy construyendo, una bomba que está funcionando, ese ruido es permanente. Y yo en cuanto dejo de utilizar la motobomba, el ruido desaparece, que es la acción, y la reversibilidad, por así decirlo, es casi inmediata, porque no hay ruido en el medio, entonces se extingue. Distinto es que yo hago una corte de vegetación y esa reversibilidad va a demorar 10, 20, 30, 40 años en que vuelva a crecer el bosque nuevamente. Y otro aspecto, claro, es la duración justamente, que si es una afectación que es puntual, por así decirlo, ocurre un solo momento, nuevamente con el tema del ruido, por ejemplo, una tronadura, que es muy puntual, pero que tiene una energía muy fuerte, o sea, es muy corta en el tiempo, pero tiene una incidencia ambiental muy relevante. Otra que es temporal, como por ejemplo una instalación de faena que se instala y después se retira porque es una obra que es parte del proceso de construcción del proyecto, pero que no es parte de la operación como tal del proyecto, y otra que es permanente directamente, que sería, por ejemplo, nuevamente un camino, que justamente es el proyecto en sí. Acá rápidamente hay algunas consideraciones, algunos rangos, si el parámetro es negativo o positivo,
si es probable de ocurrir, muy probable, cierto, poco probable o improbable. La intensidad es alta, baja, mediana, extensión, duración. Esta es como la tabla tipo que el titular presenta para su evaluación. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, lo que le mencionaba de la probabilidad de ocurrencia, si es cierta, si la duración es permanente o si el efecto es reversible. En este caso sería muy malo porque es irreversible, permanente y la ocurrencia es cierta. Acá tenemos otros ejemplos que se ve también el mismo caso de una certidumbre alta, una reversibilidad irreversible y una duración permanente. Son distintas variaciones de la misma metodología, en realidad, pero que todas como tal funcionan y son aceptadas. Bueno, y todo este polinomio genera un número que está tabulado y que permite determinar si el impacto entonces es bajo, medio, alto o altamente significativo. Y en los casos de que el proyecto determine que el impacto es significativo, automáticamente yo tengo que aplicar una medida para poder minimizar o reducir el impacto que está generando el proyecto. Recordemos que los impactos, que las declaraciones de impacto ambiental no generan impactos significativos y los estudios de impacto ambiental sí los generan. Por ende, las acciones de estos proyectos tienen que ser mitigados, compensados o reparados de forma que su impacto, que es significativo, deje de ser significativo. Por así decirlo, es como convertir una IA en una DIA. ¿Ya? Bueno, esta jerarquización de impactos, como comentábamos recién, en el caso de que no sea significativo, no requiere aplicación de medidas y eventualmente algunos compromisos voluntarios de parte del titular que permitirían asegurar más aún de que no se va a generar ningún impacto más negativo en el medio. A diferencia del significativo, que sí, como les mencionaba, requiere una medida de mitigación, reparación y compensación, o compensación. Ahora, acá está. Vamos a definir rápidamente lo que son cada una de ellas para que ustedes la tengan clara. No es lo mismo cada una de estas y claramente hay una definición que va por orden decreciente según la intensidad o el efecto que ocurre en el ambiente. Por la definición que se entrega en el reglamento, en el artículo 98, las medidas de mitigación buscan evitar o disminuir un efecto adverso de un proyecto. ¿Cómo lo hacen? Impiden o eviten directamente el efecto, minimizan o disminuyen su efecto, o minimizan o disminuyen el efecto adverso provocado directamente a través de tecnologías o gestiones en el diseño. Un ejemplo clásico es nuevamente un impacto por ruido, en que yo entonces coloco una barrera sonora, o insonora en este caso, para evitar que el sonido, que es de alta frecuencia o de alta magnitud, llegue al receptor del impacto, en este caso la fauna. Ahí yo estoy mitigando el impacto. No llega directamente a él, o llega en una cantidad que no es significativo. O sea, igual se escucha, pero es como un ruido de fondo. Las otras medidas son de reparación. Y que en el caso que yo ya no puedo mitigarlo y tengo que reponer, por así decirlo, uno más de los componentes que están afectados en la medida de lo posible. ¿Ya? Como les mencionaba, cada uno es secuencial con el anterior. O sea, cuando yo ya no puedo mitigar, tengo que reparar. ¿Y qué pasa cuando yo ya no puedo reparar? Tengo que compensar. Y un ejemplo claro de la reparación vendría a ser, en este caso la compensación, directamente cuando yo hago un corte de un bosque y tengo que entonces compensar con, no puedo colocar un bosque nuevo, pero sí con la plantación de estas especies asociadas para permitir que se genere en el tiempo una nueva formación vegetal o que se amplíe una formación vegetal que esté adyacente. Y directamente en el caso de la reparación, bueno, ya no se puede, de la compensación, ya no se puede reparar de alguna forma, sino que tengo que compensar con otra cosa, ¿ya? Porque, pongamos un ejemplo de bueno, no asociado con fauna, pero por ejemplo es un efecto de arqueología, en que un artefacto arqueológico se rompe o se daña, no es reparable, no es mitigable. Yo tengo que compensarlo con otra cosa, similar o defecto parecido.
Acá hay una pequeña gráfica en que justamente explica eso, la mitigación, que es lo primario. Bueno, primario todo esto justamente es evitar que haya un impacto, pero cuando no se puede evitar hay que mitigarlo, evitar o disminuir, reparar, que es reponer en el fondo, y compensar, que es generar un efecto alternativo positivo y equivalente al efecto generado. Dentro de la descripción de las medidas que el titular va a presentar a evaluación, tiene que considerar algunos aspectos que son claves. Una es justamente el objetivo de la medida, o sea, hacia quién va orientado, y su descripción, el lugar en que se va a implementar y algún indicador de cumplimiento que permita definir que la medida se ejecutó de forma coherente y que cumplió con su objetivo. ¿Ya? No basta con decir que el titular fue a terreno, hizo la medida y punto. Y tomó un par de fotos indicando que se hizo. No, requerimos que la medida tenga una funcionalidad, que se cumpla la medida, un indicador de cumplimiento, más allá de la ejecución de esta. Y bueno, considerando los tipos de impacto que tenemos asociados con fauna, estos pueden generar una modificación conductual, como ya mencionamos, una baja en la biodiversidad, y eventualmente una pérdida de ejemplares, que sería justamente el impacto significativo que queremos evitar. En este sentido, parte de las medidas que yo puedo asociar o que permiten mitigar esta afectación en fauna está el rescate y la relocalización, y que se entiende como directamente la captura de un ejemplar o una población completa y su reubicación en un lugar distinto, ¿ya? Esto se realiza a través de un permiso que te entrega el Servicio Agrícola Ganadero y que permite justamente la captura y forma parte del proceso de evaluación. Y hay una serie de procesos que están indicados ahí, tanto en un documento generado por el servicio recientemente, que es la guía del trámite del PAS 146, que corresponde al artículo 146 de la ley, de ahí viene su número, y un documento técnico que permite definir cuáles son los criterios que se reúnen o mínimos para decir en estas condiciones yo tengo que hacer un rescate o no. ¿Ya? Estos documentos están disponibles en la página del Servicio de Evaluación Ambiental. Hay justamente un link de documentos a descargar. Y ustedes lo pueden descargar y lo pueden revisar directamente para tener mayor conocimiento del tema. Otras de las medidas que se pueden asociar, en este caso, sería una perturbación controlada, que es similar a la anterior y que permite que ciertas poblaciones sean, por así decirlo, ahuyentadas, pero de forma controlada. O sea, no es que salgan despavoridas a cualquier parte, sino que van direccionadas a un lugar que yo ya identifiqué previamente y que yo aseguro tienen las condiciones mínimas y básicas para poder mantener a esta población, tanto la población nueva, la que yo estoy movilizando, como la población receptora y que va a recibir a estos nuevos ejemplares. Para este caso no se requiere captura, solamente hay un trabajo de ahuyentamiento, como les mencionaba, que es dirigido, y que todo está detallado y explicado en otros documentos generados por el servicio el año pasado, que permite definir cuándo hacer una perturbación controlada, a qué animales corresponde y bajo qué condiciones, porque no es cosa de definir sin criterio qué medida tomar, sino que está todo considerado en el documento. Otra medida que se puede aplicar es justamente el de los pasos de fauna, y que permite que los proyectos que generan una fragmentación o interrupción del flujo genético de las poblaciones sea salvaguardado. Esta fue una fotografía de un paso de fauna que es de Europa, claramente, no está en Chile, pero que muestra claramente cómo funciona este sistema. En el fondo es como un túnel o un sector en el cual el animal pasa de un lado a otro, ¿ya? Por lo general en Chile estos pasos de fauna van por debajo del camino o la carretera, que es lo más clásico, pero ya se están atreviendo algunos titulares a presentar proyectos con este tipo de pasos de fauna en proyectos más grandes, más emblemáticos, para poder mitigar este impacto. Acá tenemos otra vista, se ve claramente que es como un pequeño
un pequeño cerrito, una loma, en la cual se hace suerte de túnel, o directamente el camino se entúa y se le coloca tierra arriba para que genere esta condición y el animal pueda cruzar de un lado a otro sin problema. Bueno, claramente esto no ocurre en Chile, esto ocurre en una isla del Pacífico Sur. Esas cositas rojas que ustedes ven ahí son cangrejos y que van subiendo por este puente, en el fondo, esta como pasarela, para poder ir de un lado a otro de este camino que les corta justamente su tránsito normal que tienen de reproducción para poder llegar al mar. En algunos casos se ven incluso algunos sistemas de cruce de fauna silvestre, en este caso de simios y de monitos, esto es en Sudamérica, y que ellos van caminando o se van desplazando por esta suerte de cuerda o de enrejado para poder ir de un lado a otro, no a través del suelo, no bajo el suelo o bajo el camino, sino que a la altura de las copas de los árboles, que es el lugar que ellos habitan generalmente. Acá tenemos un ejemplo mucho más grande, que es para un paso de fauna en Kenia. Son elefantes en este caso, pero que este sistema de paso de fauna es muy utilizado en Chile, a una escala mucho menor, evidentemente, que son estas suertes de cajones o de obras de arte, como le llaman los ingenieros viales, por los cuales pasa el agua o permiten el cruce de fauna directamente. Esta es una fotografía que muestra un puma que está pasando por un camino en Torres del Paine, un fenómeno cada vez más común, dado que ahora está pavimentado el interior del parque, los vehículos alcanzan mayores velocidades y el puma se ha ido acostumbrando dramáticamente a la presencia de humanos y le ha ido, por así decirlo, perdiendo el miedo, se acerca mucho a ellos y esta interacción no es positiva, no es buena, porque el puma no tiene noción del riesgo que implica encontrarse con un vehículo, o como todos los gatos, en realidad ellos cruzan sin mirar la calle, por así decirlo. Acá tenemos el caso de un guanaco que cruza intempestivamente el camino, esto es la zona norte. Tampoco él se preocupa de mirar si es que viene algún vehículo, claramente, él solamente cruza. Y ocurren atropellos que no solamente gatillan la muerte del ejemplar, sino que también accidentes de tránsito que pueden provocar la muerte de las personas. Esta es otra medida que se puede aplicar, que es muy poco invasiva y más que nada es como de referencia de que hay presencia, en este caso, de un roedor, una vizcacha o una chinchilla en el lugar, y que hay que en el fondo andar con cuidado. Es como un paso discreto que el titular tiene, o sea, la persona, el vehículo tiene que ir a una velocidad reducida para evitar justamente el atropello. Atropello que gatilla justamente la muerte de este animal, que este es un caso de un gato andino acá en el sector de Farellones. Una lamentable pérdida. Bueno, ya tenemos las medidas implementadas, hemos hecho toda la evaluación del impacto, determinamos las medidas, implementamos las medidas y ahora tenemos que entonces determinar si estas medidas son suficientes o no. Y hay todo un proceso, acá tenemos algunos ejemplos para aves, que permite justamente determinar si la medida fue suficiente o no. En el caso de que la medida no sea suficiente, bueno, ocurre un fenómeno bien particular. En esta gráfica de la biodiversidad, claramente vemos que la biodiversidad baja hacia abajo y sube hacia arriba. Y se generan impactos identificados como los que están aquí en pantalla. Entonces yo aplico una medida y esa medida lo que hace es reducir ese impacto a través de la mitigación y reparación. Sin embargo, queda un remanente que no es mitigado o reparado y que se considera como un impacto residual. Y este impacto residual, que se mantiene en el medio, mantiene su afectación sobre fauna, tengo que de alguna forma compensarlo, porque este impacto me está generando una pérdida en biodiversidad. Y esta pérdida en biodiversidad yo la compenso con una ganancia en biodiversidad. Vale decir, un valor al menos igual al de la pérdida con respecto a ganancia y que me está gatillando una pérdida neta cero. ¿Ya? Hay una serie de indicaciones y procedimientos que están indicados en otra guía del servicio que está publicada también en el Centro de Documentación del SEA y que hablan justamente de
la compensación de la biodiversidad para proyectos que ingresan a evaluación. Siempre es indispensable hacer todos los esfuerzos para privilegiar la mitigación y reparación por sobre la compensación, por lo que ya hemos conversado, porque la compensación, en el fondo, genera una suerte de un efecto positivo, pero de algo que no es el mismo receptor del impacto. Y las medidas de compensación se aplican solo a los impactos residuales, a este delta que está quedando. Bueno, ya hicimos la mitigación, compensación y reparación, viene ahora el seguimiento ambiental. Y con esto ya estaríamos cerrando lo que es el proceso de evaluación dentro del servicio. Y dentro de esto también el titular entrega una serie de informaciones que son muy relevantes y particularmente son estos, que es la ubicación de los puntos de medición y control de la medida, qué parámetros va a considerar para determinar si fue suficiente o no, cuáles son los límites permitidos o comprometidos, o cuáles son los umbrales máximos. Por ejemplo, voy a permitir que fallezcan 3 individuos al mes, en el caso, por ejemplo, de aves que colisionan con tendido eléctrico. Si sobre ese umbral, entonces tengo que tomar una medida particular. ¿Cuál es la duración de este seguimiento y con qué frecuencia se realiza la medición? Si es mensual, diaria, quincenal, tiene alguna relación con la cantidad de años de operación del proyecto. Hay una serie de parámetros a considerar ahí. ¿Cuál es el método para la medición de cada parámetro? O sea, solamente voy y levanto información en terreno, tengo algún sistema automático de datos en terreno. ¿Y cuál es el plazo y la frecuencia de entrega de informes al fiscalizador, en este caso a la Superintendencia de Medio Ambiente, para determinar que sea un plazo y un tiempo acorde? No me sirve que se entregue un informe anual porque, bueno, claramente la población en ese año se puede extinguido y ya no hay nada que hacer. Tiene que ser un proceso en el tiempo que sea coherente. Y bueno, ya hicimos la identificación de impactos, determinamos nuestra área de influencia, describimos el objeto de protección, estimamos la significancia, determinamos algunas medidas de mitigación, reparación y compensación, e hicimos el seguimiento ambiental. Esto es todo lo que hacemos dentro del servicio, dentro del componente particular de fauna, para hacer la evaluación de impactos. Y que hemos hecho en forma lo más resumida posible. Son muchos componentes que hay, o sea, muchos parámetros que hay que analizar, son muchos aspectos a considerar, pero esto es como una revisión rápida. Y dentro del proyecto más complejo, que justamente es un estudio por sobre una declaración. Y a modo de resumen y como forma de cierre, de comentarles que la fauna es parte de los elementos del medio ambiente y un objeto de protección en el CIA. Para una adecuada evaluación de impactos hay que caracterizar adecuadamente la fauna con datos en terreno. Se requiere identificar los impactos potenciales de forma previa y relacionarlos con las obras y acciones del proyecto. Determinar cómo la fauna se ve afectada por estos impactos, determinando si su impacto es reversible, irreversible y por ende si su impacto es significativo o no. Y determinar cuáles son las medidas asociadas a estos impactos que permitan mitigar, compensar o reparar los efectos del proyecto en el medio. ¿Ya? Por una parte, entonces, la compensación se orienta a reponer ejemplares en el caso de impacto de fauna. Bueno, reponer entre comillas, porque realmente no podemos reponer un animal que se murió, pero sí podemos mitigarlo en el sentido de que se enfocan en proteger la fauna remanente o que esta fauna sea desplazada de un lugar a otro, como mencionábamos anteriormente. Y eso sería por mi parte, estimados. En pantalla ven nuestras redes sociales, en las cuales ustedes también pueden informarse o mantenerse informados de cada uno de los proyectos que están siendo evaluados, así como de distintos documentos o procesos que están en desarrollo, tanto para el titular de proyectos como para la ciudadanía, y que se mantengan al día con cada uno de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Mientras que ahí sí que hay muchas personas conectadas, ya están esperando la ronda de consultas y respuestas, así que también aprovechando esta instancia para que tomes unos minutos de descanso, te invito también al chat ya para que puedas ir viendo las preguntas que están ingresando. Y voy a aprovechar también de compartir con todas y todos ustedes
una información que siempre es importante en el sentido de las capacitaciones ya o eventos también en vivo que dirigimos. Van a empezar a ver mi pantalla prontamente ahí, van a empezar a ver mi pantallita para que puedan ver lo que le quiero compartir. Ahí está, ya, perfecto. A ver, primero que todo, y como siempre, agradecemos la audiencia, ya, la convocatoria a todas y todas quienes están conectados en este minuto. Y como es habitual, les quiero compartir con ustedes la página web del SEA, más que nada con la finalidad de reforzar que siempre este tipo de capacitaciones, dirigidas, por ejemplo, a la ciudadanía, en este caso, y también otras capacitaciones dirigidas a todos los públicos de interés del sistema de evaluación de impacto ambiental y también del servicio de evaluación ambiental, se publicitan digamos así, se refuerza el acceso a través de la página web del SEA. ¿Ya? Hay siempre un pop-up 1 o 2 días antes del evento, como este que ustedes están viendo acá, ¿ya? Donde aparece, por lo general, el nombre de la capacitación y también el enlace, que en este caso es directo. Si ustedes presionan sobre esta palabra que es flora y vegetación o sobre favor en el SEA, lo lleva directamente a conectarse al evento. ¿Ya? Algo también que le quiero compartir de la página web es un cambio que estamos realizando y que tiene relación con capacitaciones. ¿Ya? Si nosotros entramos al portal de participación ciudadana, nosotros siempre compartimos con ustedes que las capacitaciones, como están viendo acá abajo en esta pestañita, quedan alojadas en este repositorio, ¿ya? Sin embargo, hoy en día estamos haciendo una migración, ¿ya? El contenido de las capacitaciones también sincrónicas están migrando a otra plataforma, pero sí van a poder visualizar dentro de este portal la calendarización de las presentaciones que tenemos desde marzo a diciembre, ¿ya? Y toda la información que nosotros disponíamos acá abajo, que tiene que ver con las capacitaciones realizadas durante el transcurso del año, ahora se están cambiando de lugar, ¿ya? Y la estamos llevando a la siguiente página, que es el seacapacita.sea.gov.cl. ¿Y por qué? Porque la idea es agrupar tanto los eventos sincrónicos como asincrónicos. En este caso, los sincrónicos son este tipo de capacitaciones en vivo, ¿ya? Y lo asincrónico que tiene relación con los cursos del SEA Capacita en una misma plataforma. Y en este caso, la plataforma es precisamente la que ustedes están viendo, que es el seacapacita.sea.gov.cl, ¿ya? Acá en la página del SEA Capacita hemos generado una nueva pestañita que dice grabaciones. Si ustedes ingresan a grabaciones, van a poder ver a grandes rasgos que, claro, hay evidentemente unos videos y acá tenemos unos títulos, ¿ya? Por ejemplo, donde dice guías y criterios, ustedes al pincharlo van a poder en el fondo ver aquellas presentaciones que hemos realizado de manera sincrónica y que tienen relación con guías y criterios. Básicamente son estas presentaciones que nosotros le denominamos capacitaciones iniciales o capacitaciones técnicas y que tienen relación con guías o documentos técnicos que publica el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Por lo tanto, para acceder a las grabaciones y también al material de estas mismas presentaciones, lo invito entonces a el seacapacita.seagov.cl y en guías y criterios van a poder encontrar este tipo de grabación. También, por ejemplo, este tipo de presentación que está dirigido a ciudadanía, ¿ya? Van a poder ver que se aloja acá en componentes y aspectos de la evaluación ambiental. Por ejemplo, acá estamos viendo recurso hídrico en el CIA, parte 1, y recurso hídrico en el CIA, parte 2. Ambas capacitaciones fueron dictadas el mes pasado, ya el primer martes de julio. Por lo tanto, ya en un par de días también vamos a tener en este mismo repositorio, digámoslo así, esta capacitación de flora y vegetación de la mañana y la de fauna hoy por la tarde, donde dice componentes y aspectos de la evaluación ambiental. Y acá en medio también vamos cargando aquello que tiene relación con participación ciudadana y consulta indígena, pero precisamente en el contexto de las presentaciones en vivo que se realizan tanto para ciudadanía como bueno, principalmente ciudadanía, ¿ya? Así que eso por el lado de la migración, de que nos hemos traído las grabaciones de la página web del SEA a el portal de SEA capacita.sea.gov.cl para tenerlo ya todo dentro de una misma plataforma. También aprovechando que estamos acá en el SEA Capacita, voy a ir acá a calendario para contarles que en agosto, ya,
la próxima semana, el 7 de agosto, se abren las matrículas para los siguientes cursos: residuos y efluentes en el marco del CIA, áreas de influencia de los sistemas de vida y costumbres del grupo humano en el CIA, evaluación ambiental de la calidad del aire en el CIA, predicción y evaluación de impactos por ruido y vibración en el CIA, introducción a la evaluación del componente hídrico en el CIA y bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el CIA. ¿Ya? Estos cursos, estos 6 cursos que van a estar disponibles a contar del 7 de agosto para que se puedan automatricular, ¿ya? Les recuerdo que con su cuenta del SEA Capacita pueden matricularse e inmediatamente, una vez matriculados, pueden comenzar a desarrollar el curso, que va a estar disponible desde el mismo 7 de agosto hasta el día 1 de septiembre, ¿ya? Por lo tanto, los invito también a inscribirse a partir de la próxima semana en los cursos del SEA Capacita y les recuerdo que hay 1000 cupos disponibles por cada uno de los cursos. Y por último, también no quiero dejar pasar la oportunidad ya de compartir con ustedes el canal de YouTube del Servicio de Evaluación Ambiental y principalmente invitarlos a que revisen todo el material que está relacionado a capacitaciones ya y que está acá publicado. Está, por ejemplo, la capacitación sobre humedales, sobre la guía también de compensación de biodiversidad, ¿ya? Y también tenemos una pequeña pestañita, ¿ya? Que se llama Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, en donde estamos cargando unos videos que son breves, alrededor de entre 3 y 5 minutos aproximadamente, y que tienen relación precisamente con las guías y documentos técnicos que publica el servicio, ¿ya? Digamos así que son videos que tienen como finalidad contar muy brevemente, o de manera muy resumida, de qué tratan estas guías o documentos que publica el servicio. Así que, bueno, ya saben, los dejo invitados entonces a que ingresen al canal de YouTube del Servicio de Evaluación Ambiental, que revisen el material también que está disponible para todas y todos ustedes, y también a que ingresen al SEA Capacita, donde van a poder también encontrar estas grabaciones que se realizan los primeros martes de cada mes, ¿ya? Así que bueno, ya presentado esto, entonces invito a nuestro colega de labores, Gabriel, el relator de la presentación, para que vamos, en este caso, a avanzar a esta segunda parte de la presentación, que son la, la ronda de preguntas y respuestas. Gabriel, ahí está Hola, Gabriel. Muchas sí, gracias, Gabriel. por acá estamos. Qué bueno. Vamos entonces a ver un par de preguntas ya. También recordar que siempre esta capacitación tiene un foco en ciudadanía, así que eh, la idea es que evidentemente estas respuestas tengan un foco también dirigido hacia todas aquellas personas que participan de los procesos de participación ciudadana, ¿ya? Y que realizan observaciones en el marco de la elaboración de proyectos. Vamos entonces a abrir con la primera pregunta. Vamos. Ya, dice así. ¿Habrán formas menos invasivas de estudiar a los ejemplares sin sacarlos de su hábitat y o matarlos? Eh, ya, entiendo que la consulta va porque yo hice alusión de que algunos ejemplares de insectos o de artrópodos del suelo, claro, caen en este frasquito y mueren. Es la única forma de poder capturarlos y de poder identificarlos. Pero consideremos que igual son muy pocos ejemplares, están solamente puestos de noche, tampoco es que caiga todo lo que se encuentre en el lugar. La abundancia y diversidad de estas especies generalmente es muy alta. Y como explicaba al principio, se hace un levantamiento de cuáles son las especies que yo esperaría encontrar y claramente el especialista ahí si se da cuenta que hay una especie de suelo que es muy sensible, muy delicada, esta metodología no es aplicable y tiene que utilizar otra. Ya las que mostramos ahí en pantalla son las más comunes que se utilizan y que están validadas por el servicio. Por lo general, en realidad se evita que haya pérdida de ejemplares. Todas las metodologías que están mostradas ahí permiten visualizar un ejemplar o una captura. Creo que no lo mencioné, pero cuando hacen capturas de roedores o de marsupiales como monito del monte, son liberados. ¿Ya? Es captura de ejemplares, no es caza definiendo que caza implica la captura y muerte de un animal para un uso particular. En este caso solamente es captura.
el permiso que te entrega el Servicio Agrícola Ganadero es solamente para la captura, particularmente dentro del CIA, para captura de animales para su levantamiento de información de línea base, ¿ya? Y no está considerado o se reduce al mínimo posible la eventual muerte de ejemplares. Aún así, dentro de eso, en el caso de que sí ocurra, si por alguna razón algún animal que esté capturado en una trampa Sherman fallece o muere por distintas condiciones, puede ser por estrés o por frío, en ese caso se hace un reporte al Servicio Agrícola Ganadero que ellos levantan, por así decirlo, como no investigación, pero tienen esa información considerada para que en eventuales permisos se tenga especial cuidado con cierta metodología o ciertas consideraciones para evitar la muerte de estos animales. Así, por ejemplo, las trampas Sherman se recubren en algunos casos con goma eva o se deja suerte de algodón, cosa que el roedor genera un nido en el cual se puede meter, introducir y así no muere de frío, o se hace la indicación de que la trampa no quede expuesta al sol en algún momento del día, porque se va a calentar de sobremanera, sobre todo las trampas cerradas, y eso generalmente gatilla la muerte del animal. O sea, hay una serie de consideraciones. Aquí hay una presentación muy rápida de las metodologías, pero está, como les mencionaba, en la guía del SEA indicado cada una de las consideraciones para que esta metodología funcione y al mismo tiempo no genere un impacto sobre la fauna, que es la que justamente queremos salvaguardar. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta de Anónimo en el chat y dice, Mm. ¿cuántas metodologías se deben elegir para una DIA y EIA? Entre paréntesis, ¿con una es suficiente o se requiere más de una? Mira, Anónimo, nunca he visto una única metodología que sea aplicable para un estudio o una declaración de impacto. Sería un proyecto muy particular, pero aún así yo te lo comento, no hay un número mínimo de metodologías para una DIA y un número para un estudio. Todo va a depender de las especies que estén involucradas. Por eso es que es tan relevante que se haga este levantamiento previo de información bibliográfica. Si yo en la revisión me doy cuenta de que existen insectos que están en categoría de conservación que son muy sensibles y que al mismo tiempo estoy inventando, pudú, huemul, puma, zorro, gato andino, o sea, claramente la diversidad de metodologías que tengo que aplicar tiene que estar orientada para cada una de ellas, ¿ya? Entonces, no hay un número mínimo ni un número máximo. Eventualmente yo puedo ocupar todas las metodologías que estén indicadas en la guía o todas las que nosotros mencionamos acá en la presentación, pero no hay un número estandarizado. Va a depender netamente siempre de las especies que yo potencialmente puedo encontrar y eventualmente el tipo de ambiente en el cual se encuentran. Por ejemplo, una zona completamente árida, de que yo quiero capturar artrópodos del suelo en el pleno desierto, no voy a colocar una trampa Sherman porque el animal no encuentra ningún tipo de sombra y va a morir por el calor, ¿te fijas? Entonces hay que tener estas consideraciones en particular, y que eso lo tiene el especialista, para determinar cuándo aplicar una metodología por sobre otra, ¿ya? O bajo qué condiciones yo la voy a aplicar o no. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta entonces del chat. Vamos. Dice, de parte de Anónimo, ¿cuál es la finalidad de la capturación de la fauna? Ya, en algunos casos particulares vamos a definir, por así decirlo, dos tipos de especies. Unas especies que son fáciles de ver, que son de fácil registro, tanto en la riqueza de especies, o sea, el número de especies que yo encuentro en un lugar, como en la abundancia de cada una de ellas, o el número de ejemplares para cada una. Pero otras especies son más difíciles de registrar, que se denominan como tal especies crípticas, o especies que se esconden, por así decirlo, como justamente el monito del monte, que es un marsupial que vive asociado a las partes altas de los árboles, en el follaje, y que es muy difícil de ver, no hace un ruido particular, se esconde entre las ramas y entre el follaje, y su visualización es muy compleja. Entonces, en esos casos, para estas especies de difícil registro, se ocupan estas trampas, ¿ya? Que permiten su captura y su posterior identificación.
En el caso de que claramente las especies sean todas visibles por otras metodologías no se requeriría, pero de todas formas, de forma preventiva, considerando que el sistema de evaluación busca justamente predecir impactos para su evaluación y tenemos una labor preventiva, siempre es mejor que, por así decirlo, sobreinformación a que falte. Y por lo general se presentan estas metodologías que son adicionales para descartar la presencia, no solamente a veces para determinar qué tal especie se encuentra o no, sino que para para que el titular pueda justamente descartar la presencia de esta especie. Entonces, realizo todo el esfuerzo, pongo mis trampas, hago todo, y si no cayó nada, bueno, ese es un resultado que es válido. No está la especie, aun cuando potencialmente sí se indicó por otros estudios que eventualmente podría estar ahí, en el área del proyecto que yo voy a desarrollar no se encuentra, y por ende es una especie que estaría fuera del área de influencia del proyecto como tal. Muchas gracias, Gabriel. Vamos con la siguiente pregunta del chat de parte de Joaquín, ¿ya? Ok. Dice, consulta, ¿hay algún documento para guiarse en relación a las especies endémicas? En especial para aquellas especies que no está del todo claro si se consideran endémicas de Chile o si se comparten con Argentina. Por ejemplo, hay nombre de una especie, Mimus tenca, u otra ave. Ya. Hay varios documentos que se van generando, ya sea por la academia o el Ministerio de Medio Ambiente, que determinan si una especie es endémica o no. Esa información, por lo general, cuando se levanta una categoría de conservación para una especie X en Chile, se gatilla, perdón, se produce una matriz, un Excel, que está disponible justamente en el Ministerio de Medio Ambiente, que tú puedes descargar. Y ahí aparece mucha información de esta especie, incluyendo su distribución en Chile y si es endémica o es nativa. Si tú tienes alguna consulta o duda o la especie que tú quieres verificar no está categorizada, por lo general lo que se hace es ir directamente a páginas que son especializadas, páginas de aves o páginas de insectos, o directamente a publicaciones científicas que permiten determinar esa condición. El número de especies en Chile todavía no está definido, o sea, se van encontrando especies continuamente en el tiempo por investigación y no hay un listado claro, categórico que determine esta es nativa o no. Como tú bien comentas, hay especies que son endémicas hasta que se encuentran justamente más allá de la frontera, un par de kilómetros incluso, y ya esa especie de endémica pasó nativa. Entonces, eso es muy variable. Hay que estar continuamente revisando y analizando, y claramente si el servicio estuviera publicando un nuevo documento de forma permanente, sería la versión que va a durar un par de semanas o un par de meses, y eso sería improductivo. Entonces, la recomendación es esa, a estar continuamente revisando información de estudios científicos, si te interesa el tema, o directamente este listado que está en el Ministerio de Medio Ambiente de las especies que ya están categorizadas y que están revisadas. Continuamente, cada proceso que se hace se va actualizando. E incluso entre procesos hay actualizaciones porque hay pequeñas variaciones que van ocurriendo. Así que yo te invitaría a que tú lo puedas descargar de la página del ministerio y estés mucho más al día. Muchas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta es, si bien no es similar a la anterior, pero también tiene un poquito de la anterior, ¿ya? Ahí te invito a leerla conmigo, es un poquito más larga. Dice, ¿se ha considerado o de qué manera se podrían incorporar a la protección las especies cuasi endémicas? Es un concepto acuñado a especies que si bien no comparten nación, sí comparten ambiente. Pasa mucho en Chile con especies que habitan en el altiplano. Entre paréntesis, compartiendo territorio con Bolivia, compartiendo territorio con Argentina, o compartiendo también, por ejemplo, dice, quizá territorios marítimos con Perú. Este término se implementa ya que las especies trascienden las fronteras humanas. Bueno, lo último que mencionas justamente es súper importante. El que una especie sea endémica o sea nativa es un arquetipo mental del hombre que determina un límite fronterizo, y que en el caso de Chile igual es particular porque como va asociado a las más altas cumbres, implicaría que una especie estaría a ambos lados de esta montaña de la cordillera de los Andes, que es
no es un único cerro, o sea, estamos hablando de kilómetros de ancho de montaña, entonces es una buena barrera para determinar que una especie esté presente en un lugar o no. No he escuchado mucho sobre este tema de cuasi endémicas, pero sí es cierto lo que tú mencionas, que son especies que están ubicadas en zonas particulares, sobre todo en el límite de un país con otro. Al menos el servicio de evaluación, que estamos bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente, no lo ha considerado como tal. Todavía no hemos llegado a ese punto de consideración y estamos trabajando directamente, sobre todo con las especies endémicas en Chile, que son las más importantes para nosotros, pero eso no descarta que una especie, por no ser endémica y ser nativa, tenga un rango de distribución muy acotado. ¿A qué voy con eso? No es el único antecedente que uno considera dentro de la evaluación. Como mencionaba en la presentación, está el rango de distribución que se ha restringido, como por ejemplo la especie que tú mencionabas en el norte de Chile, que está solamente en las altas cumbres en el límite internacional. Es un ambiente que es muy particular y que por ende cualquier modificación, o sea, que es muy estable en el tiempo, y cualquier modificación entonces gatillaría una eventual pérdida de ejemplares. Que esta especie sea muy sensible a los cambios, como por ejemplo los anfibios, que viven en ambientes muy particulares por sobre los zorros o los reptiles, que tenga una población muy discreta, que esté muy fragmentada, que sean parches de población distribuidos en el altiplano, que tengan poca comunicación entre sí, el hecho de que el mismo cambio climático, que es algo que estamos considerando ya en el servicio desde hace un tiempo, dentro de la evaluación también los puede afectar, y que mi proyecto o el proyecto titular pueda tener una incidencia mucho mayor y que este efecto sea potenciado por un efecto sinérgico, también hay que considerarlo dentro de la evaluación. O sea, hay una serie de factores que están metidos ahí, por así decirlo, en la juguera de la evaluación de impacto de la fauna, y así también dentro de la flora también, y que gatillan directamente la significancia del impacto en otro. Como te mencionaba ahí, hay una serie de valores que están considerados en esta ecuación, y claramente hay que llegar a un acuerdo entre lo que considera el especialista, el titular de un proyecto, y lo que considera el servicio como tal, y llegar a un acuerdo, ¿ya? La idea justamente es esa, que podamos aunar criterios y definir claramente la significancia de un impacto, y en ese sentido el servicio ha mantenido una línea en el tiempo respecto a la significancia, y ya ha ido incorporando nuevos lineamientos y criterios al respecto para poder determinar de forma más certera justamente la significancia de este impacto, ¿ya? No sé si con eso respondí tu pregunta, espero que sí. Es un tema bien álgido en realidad, porque las especies cuasi endémicas no es un concepto que estemos utilizando todavía. Le estamos dando mucha fuerza a las especies directamente endémicas en Chile, pero que también se considera, como te mencionaba, su rango de distribución, que es muy acotado o muy particular. Claramente es un factor a considerar. Muchas gracias, Gabriel. Vamos entonces con la última pregunta del chat, de parte de Marcela. Dice, ¿qué unidad o entidad fiscaliza el cumplimiento de las compensaciones y de las reparaciones? ¿Cuáles son las consecuencias para los desarrolladores en caso de incumplimiento? Ya, esa pregunta es bien interesante y que justamente escapa ya al SEA. ¿Por qué? El servicio de evaluación ambiental, como su nombre lo dice, nuestra labor es justamente determinar el impacto que está generando un proyecto sobre un componente, y que tenemos esa labor de evaluación y determinar si efectivamente están considerados todos los aspectos y todos los impactos potenciales. Recordemos que hacemos una suerte de predicción de impacto, como su nombre lo dice. Estamos esperando que ocurra lo que está escrito en papel. Y por ende, nuestro trabajo igual es bien complejo en ese sentido. Tenemos que considerar una serie de factores para poder darle una mayor certeza tanto a la ciudadanía como al titular de que su proyecto cumple con la normativa ambiental vigente. Dicho esto, una vez que ocurre todo este proceso, se genera un documento que es como un permiso ambiental, que es la resolución de calificación ambiental, o la RCA, que es una RCA de aprobación o de rechazo. Imaginemos que el proyecto está aprobado, y entonces el SEA llega hasta ahí, por así decirlo. Más allá no tiene incidencia. ¿A quién le pasamos en este caso? El testigo sería a la Superintendencia de Medio Ambiente.
La superintendencia como tal, cualquier superintendencia, tiene la labor de fiscalización, ¿ya? Y es en ese sentido la encargada de tomar en una mano la RCA y con la otra verificar en terreno que se cumpla cada uno de los aspectos que estén ahí indicados, ya sea los cronogramas de trabajo, los materiales, el tipo de trabajo, los procesos como tal, y en este caso particular, las medidas de compensación, reparación o mitigación que estén comprometidas, porque ese es un compromiso. Claramente, si el titular no cumple con eso, el fiscalizador en terreno, ya sea porque va de oficio o porque hay una denuncia ciudadana, se percata que existe este incumplimiento y en función de eso determina una serie de acciones. Si el incumplimiento es leve, grave o gravísimo, creo que esas son las tres indicaciones que tiene, y cada una de ellas asociada con una serie de procesos administrativos para determinar responsabilidades y eventualmente sanciones. Sanciones que van desde una sanción leve, por así decirlo, que es como una amonestación, a la sanción máxima que va directamente con la caducidad de su RCA y por ende la pérdida del permiso desde un punto de vista ambiental para el desarrollo de un proyecto, ¿ya? Imagino que tú estás al tanto de lo que ocurre en el sur, en algunas pisciculturas, que hay un proceso justamente de fiscalización y de multas. Se están aplicando fuertes multas de forma tanto de desmotivar y desincentivar a los titulares de proyectos para que no hagan caso de este RCA, de estos proyectos, porque justamente hay un compromiso de por medio. Entonces ahí la superintendencia tiene una labor fundamental, nosotros de evaluar previamente y ellos de que lo que se escribió en papel se lleve a la realidad. Ellos son los encargados. Toda superintendencia tiene esa función de fiscalización, en este caso la superintendencia de medio ambiente es la encargada de hacer este trabajo en terreno y justamente ver que la medida se aplique en el lugar que se dijo, por eso es que está todo tabulado, el lugar en que se dijo que se iba a aplicar, las personas que lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, cuáles son los documentos de registro o de comprobación, los registros fotográficos, toda esa información está contenida ahí. Lo que nosotros hicimos acá fue una presentación muy escueta, muy rápida, pero si tú gustas puedes directamente entrar a la página del Servicio de Evaluación Ambiental del SEA, en la parte del ICIA o la parte electrónica en que tú puedes ingresar a cualquier proyecto, elige un proyecto tipo, un estudio de impacto ambiental y te vas a dar cuenta que en la RCA está indicado toda esa información, cómo se aplique todo eso. Y eso es lo que el titular tiene que cumplir y va a ser fiscalizado por la superintendencia. Eso, estimado. Muchas gracias, Gabriel. Aprovechando que estás en pantalla, me gustaría que te despidieras de la audiencia. Ya, vamos cerrando entonces con la presentación, así que aprovecho que estás ahí en pantalla y que te despidas de todas y todos los asistentes. Vale, bueno, un placer haber estado con ustedes. Las preguntas fueron todas muy interesantes. Eh, Espero haber respondido todas a cabalidad. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ya sea con estos procesos o con algún documento que esté en el servicio de evaluación, en el centro de documentación, pueden hacer directamente las consultas. Hay un correo ahí para que ustedes las puedan resolver. Y los invito claramente a que se mantengan en línea con estas capacitaciones que son regulares en el tiempo, como decía Luis, porque se entrega información justamente orientada a la ciudadanía, para que ustedes tengan conocimiento de estos componentes y de estos procesos que estamos desarrollando en el servicio, justamente para la evaluación de los impactos en los proyectos ambientales. Y un gusto, un placer, que estén muy bien y yo por mi parte me despido, estimados. Hasta luego. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Se agradece tu presentación, también las explicaciones que diste a cada una de las preguntas y respuestas, ¿ya? Bueno, voy a aparecer ahí en cualquier minuto en pantalla, ¿ya? Para también despedirme de todas y todos ustedes. Y les recuerdo que prontamente la capacitación de las 10 de la mañana, que fue Flora y Vegetación en el CIA, como también esta, Fauna en el CIA, van a estar disponibles en los próximos días en la página del SEA Capacita, ya, seacapacita.sea.gov.cl. Ya, los invito ahí a estar atentos. Y bueno, me parece que lo último sería también invitarlos a
antes de cerrar ya nuestra tanda de presentación, a responder esta breve encuesta que hemos acabado de dejar acá en el chat acerca de la presentación. Ya esto nos ayuda a mejorar para todas y todos y que esta capacitación sea evidentemente lo más educativa también y entretenida posible. Así que los invito a responder la encuesta que nos ayuda mucho como servicio. Así que bueno, dejándolos invitados a responder la encuesta, no me queda más que agradecer la gran conexión tanto de la mañana y de la tarde. Y también los invito para el martes 5 de septiembre en doble jornada para que tengamos dos nuevas capacitaciones dirigidas a la ciudadanía. Mi nombre es Luis Garrido y en nombre del Servicio de Evaluación Ambiental me despido de todas y todos ustedes. Chao, chao, muchas gracias.